¿Hay algo más peligroso que una discusión, más incómodo que una verdad y más devastador que una despedida? El silencio, pero no cualquier silencio. Hablo de ese silencio que no busca castigar, sino que deja de participar. Porque escúchame bien, el ego humano no se rompe cuando lo enfrentas, se rompe cuando ya no tiene contra qué pelear. Cuando no hay respuesta, cuando no hay reacción, cuando no hay emoción disponible para manipular, el ego entra en pánico. ¿Por qué? Porque fue diseñado para sobrevivir en el conflicto, no en la ausencia. Fue creado para defenderse del ataque, pero no sabe qué hacer cuando lo ignoras con conciencia. Déjame decirte algo que pocos entienden. No es tu grito lo que le afecta, es tu indiferencia bien gestionada. No es lo que dices cuando estás enojado, es lo que dejas de decir cuando ya no necesitas ser entendido. Porque hay una diferencia brutal entre callar por miedo y guardar silencio desde el poder. Uno te hace pequeño, el otro te vuelve inalcanzable. Y en ese momento, cuando decides no reaccionar, cuando decides no explicar, cuando decides no entrar en el juego, no estás perdiendo la discusión, estás cambiando completamente las reglas del juego. Porque el ego necesita ruido para existir, pero tu silencio consciente es el único lenguaje que no puede manipular. Y ahí es donde empieza a romperse. Hay algo que tuve que aprender de la manera más incómoda en mi vida. Y es que el silencio no es la ausencia de comunicación, es la forma más honesta de comunicación que existe. Durante mucho tiempo creí que hablar lo resolvía todo, que explicar, justificar, defender mi postura una y otra vez iba a generar comprensión. Pensaba que mientras más palabras usara, más claridad habría. Y lo único que conseguía era desgaste. Porque el problema no era la falta de palabras, era el exceso de ruido. Y el ruido, aunque suene contradictorio, oculta más de lo que revela. Porque cuando hay demasiado ruido emocional, nadie escucha. Cada quien está ocupado defendiendo su verdad, su ego, su versión. Nadie está realmente presente. Nadie está viendo lo que está pasando en profundidad. Pero el silencio cambia las reglas. Cuando una persona deja de hablar desde la necesidad de ser entendida, cuando deja de explicar lo que ya no necesita explicación, cuando se retira emocionalmente del intercambio constante, algo ocurre en el otro lado. El sistema se queda sin referencia. He visto esto en conversaciones, en relaciones, en momentos de conflicto. Mientras hay palabras, hay distracción. Mientras hay respuesta inmediata, hay escape. Pero cuando el silencio aparece, ya no hay dónde esconderse. Y ahí empieza lo incómodo, porque el silencio no viene a adornar, viene a mostrar. Recuerdo una etapa de mi vida donde respondía absolutamente todo. Cada mensaje, cada comentario, cada provocación. Sentía que si no respondía, perdía. Que el silencio era debilidad. Que tenía que demostrar, aclarar, sostener mi posición. Hasta que un día me cansé. Me cansé de explicarme. Me cansé de justificar lo que ya era evidente. Me cansé de intentar que alguien entendiera algo que solo podía sentir por sí mismo. Y decidí callar. Pero no desde el enojo, desde la claridad. Y ese fue el momento en que todo cambió. Porque lo que no se logró con 1000 palabras, empezó a entenderse en el silencio. La otra persona, sin ruido externo, empezó a enfrentarse a su propia narrativa, a sus propias acciones, a sus propias incoherencias. No porque yo se las señalara, sino porque ya no había distracción. El silencio no le dio respuestas, le quitó excusas. Y ahí entendí algo que transformó mi manera de relacionarme. Lo que tú dices puede ser debatido, pero lo que dejas de decir obliga a reflexionar.
Por eso el silencio no es vacío, es revelación. No es ausencia, es exposición. No es debilidad, es dominio. Porque callar cuando tienes algo que decir requiere más fuerza que hablar impulsivamente. Y cuando ese silencio nace desde la seguridad, no desde el miedo, se convierte en un espejo. Un espejo que no grita, pero muestra. Que no acusa, pero confronta. Que no empuja, pero obliga a mirar. Y cuando alguien se ve en ese espejo sin filtros, algo dentro se mueve. Porque lo que el ruido escondía, el silencio finalmente lo revela. Hay algo que necesitas entender con absoluta claridad. Aunque incomode, el ego no quiere verdad, quiere reacción. No le interesa crecer, le interesa ganar. No busca conexión, busca control. Y ese control no lo obtiene a través de la razón, lo obtiene a través de tu respuesta emocional. Cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que respondes desde la herida, cada vez que entras en el juego del impulso, estás alimentando exactamente aquello que dices querer evitar. Durante mucho tiempo yo no lo veía. Creía que estaba defendiendo mi postura, que estaba siendo firme, que estaba marcando límites, pero en realidad estaba reaccionando. Y reaccionar es diferente a responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es emocionalmente desordenado. Responder es consciente, es pausado, es intencional. Y el ego se alimenta de la reacción, no de la respuesta. Porque cuando reaccionas pierdes el centro. Y cuando pierdes el centro entregas el control. He estado en conversaciones donde una sola frase bastaba para encender todo. Un comentario, una provocación sutil, una mirada, un tono, y en cuestión de segundos ya estaba dentro del conflicto, defendiendo, justificando, elevando la intensidad. Y mientras yo pensaba que estaba ganando terreno, en realidad estaba cayendo exactamente donde el ego quería que estuviera. Porque el ego no necesita tener la razón, necesita que tú reacciones. Ese es su combustible. Ahora, observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho cosas que no querías decir solo por responder en el momento? ¿Cuántas veces una conversación se salió de control porque nadie decidió detenerse? ¿Cuántas veces el impulso tomó decisiones por ti? Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No se trata de callar por miedo. Se trata de pausar por conciencia. La estrategia no es compleja, pero sí incómoda. Dejar de responder inmediatamente. Darte espacio entre el estímulo y la respuesta. Porque en ese espacio es donde vive tu poder. Recuerdo una ocasión donde alguien intentó provocarme directamente. En otro momento de mi vida habría respondido al instante con la misma intensidad o incluso más. Pero ese día hice algo diferente. Respiré. No contesté en el momento. Dejé pasar el impulso. Y algo pasó. La conversación no escaló. La tensión no creció. El otro lado, al no encontrar reacción, perdió fuerza, porque no había nada que sostuviera el conflicto. Ahí entendí algo que cambió mi manera de actuar para siempre. No todo lo que merece respuesta inmediata. Y muchas veces ni siquiera merece respuesta, porque cuando tú no reaccionas, el ego del otro empieza a perder estructura. Empieza a quedarse sin dirección, sin control, sin referencia. Y lo que antes parecía firme comienza a debilitarse. No porque lo atacaste, sino porque dejaste de alimentarlo. Respirar antes de responder parece simple, pero es profundamente poderoso. Es romper el patrón. Es elegir conciencia sobre impulso. Es recuperar tu centro en medio del caos. Y cuando haces eso de forma constante, algo cambia en ti y en la dinámica. Porque el ego no sabe qué hacer cuando no hay reacción. Y ahí es donde empieza a perder. Porque donde no hay reacción, el ego simplemente no sobrevive. Hay algo que cuesta aceptar, pero cuando lo entiendes te libera para siempre. Nadie puede manipularte sin tu participación.
puede intentarlo, puede provocarte, puede empujarte emocionalmente, pero si tú no entras al juego, el juego no existe. Así de simple, así de incómodo. La manipulación no es un acto aislado, es un ciclo. Empieza con un estímulo, sigue con una reacción y se mantiene con repetición. Y ahí es donde la mayoría cae, porque creemos que estamos respondiendo cuando en realidad estamos sosteniendo el patrón. Cada vez que explicas de más, cada vez que intentas aclarar algo que ya fue aclarado, cada vez que entras en una discusión que ya conoces cómo termina, estás participando. Y participar es lo que le da vida. Recuerdo una etapa donde tenía conversaciones que parecían un bucle. Los mismos argumentos, las mismas emociones, las mismas tensiones, cambiaban las palabras, pero el fondo era idéntico. Yo creía que insistiendo más, explicando mejor o defendiéndome con más fuerza, algo iba a cambiar. Pero lo único que cambiaba era el nivel de desgaste. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si no participo? No si gano, no si convenzo, si simplemente no participo. Y lo intenté. Llegó una provocación, una de esas que antes me encendían en segundos. Y en lugar de responder hice algo distinto, guardé silencio. No para castigar, no para manipular, sino para no sostener algo que ya no quería repetir. Al principio se sintió extraño, incómodo, incluso injusto, porque una parte de mí quería defenderse, quería aclarar, quería cerrar el ciclo con palabras, pero me mantuve firme y entonces ocurrió algo que nunca había visto antes. El patrón se rompió, no hubo escalada. No hubo intercambio, no hubo desgaste, porque faltaba una pieza fundamental, mi energía. Y ahí entendí algo que transformó completamente mi manera de relacionarme. La manipulación necesita tu participación emocional para sobrevivir. Sin tu respuesta, sin tu impulso, sin tu necesidad de entrar, pierde estructura. Porque quien manipula espera algo de ti. Espera reacción, espera defensa, espera emoción. Necesita que te enganches para mantener el control, pero cuando no hay enganche, el control se disuelve. Ignorar una provocación no es debilidad, es inteligencia emocional. Es reconocer que no todo merece tu tiempo, que no toda conversación vale tu energía, que no todo conflicto necesita tu presencia. Y aquí está lo más poderoso. Cuando dejas de entrar en discusiones repetitivas, no solo rompes el patrón externo, también rompes el interno. Dejas de ser la persona que reacciona automáticamente. Empiezas a ser alguien que elige. Elegir no entrar es recuperar poder. Elegir no responder es establecer límites sin palabras. Elegir no participar es cerrar ciclos sin discusión. Y cuando haces esto de forma constante, algo cambia. No solo en la dinámica con los demás, cambia en ti. Te vuelves más claro, más estable, más presente. Dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Porque al final no se trata de ganar discusiones, se trata de dejar de perder energía. Y cuando retiras tu energía de lo que no construye, lo que no tiene base, se cae solo. Porque sin tu energía, el juego simplemente se termina. Hay algo profundamente humano que rara vez aceptamos a tiempo. No entendemos completamente lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y no es falta de inteligencia, es una desconexión entre la mente y el corazón. Porque mientras algo está presente, lo damos por hecho. Pero cuando desaparece, cuando ya no está, cuando el acceso se corta, la mente empieza a procesar lo que el corazón ya no puede tocar. Y ahí aparece la conciencia. La ausencia no es solo distancia física o emocional, es un espacio que obliga a mirar hacia adentro. Mientras estás ahí, disponible, explicando, sosteniendo, justificando, el otro no necesita cuestionarse nada. Todo sigue funcionando, aunque sea mal. Pero cuando te retiras, cuando ya no estás para equilibrar, para responder, para sostener, el sistema cambia, porque ya no hay apoyo externo. Recuerdo momentos en mi vida donde traté de hacer entender cosas con palabras, conversaciones largas, explicaciones detalladas, intentos sinceros de conectar desde la razón, pero no funcionaba. No porque
no fueran válidas, sino porque no eran suficientes. Hasta que me fui, sin drama, sin discursos finales, sin intentar cerrar todo con una última explicación perfecta. Simplemente entendí que ya había dicho lo necesario y que seguir hablando era insistir en algo que solo podía entenderse en ausencia. Y fue ahí donde ocurrió lo que nunca había pasado mientras estaba presente. La otra persona empezó a pensar, no porque yo lo provocara directamente, sino porque ya no había distracción. El silencio se convirtió en un espejo donde ya no podía evitar verse, donde las acciones, las palabras, las incoherencias empezaban a tomar forma sin interferencia, porque cuando tú estás, puede ser cuestionado, pero cuando ya no estás, lo único que queda es la reflexión interna. Y esa reflexión pesa más que cualquier argumento. La estrategia no es irte para generar reacción ni para crear impacto emocional inmediato. Es retirarte desde la claridad, entendiendo que hay cosas que no se enseñan con palabras, se revelan con ausencia. No necesitas explicaciones largas, no necesitas repetir lo mismo de distintas maneras esperando un resultado diferente. Hay momentos donde hablar más no aclara, confunde. Retirarte no es rendirte, es reconocer que ya hiciste tu parte. Y aquí está la parte más poderosa. El vacío que dejas no es solo ausencia, es enseñanza. Porque ese espacio que antes ocupabas ahora queda expuesto. Y en ese espacio la otra persona empieza a notar lo que antes no veía. Tu energía, tu presencia, tu estabilidad, tu valor. No porque se lo dijiste, sino porque ya no está. El vacío incomoda, pero esa incomodidad no destruye, despierta. Obliga a la mente a conectar puntos que antes ignoraba. Obliga a cuestionar decisiones, actitudes, prioridades. Y ese proceso no necesita tu intervención. De hecho, tu intervención puede interrumpirlo. Por eso es tan importante no volver a explicar lo que el silencio ya está mostrando. No llenar el vacío con palabras innecesarias. No interrumpir el proceso por incomodidad emocional. Porque hay aprendizajes que solo llegan cuando ya no estás. Y cuando llegan con una claridad que ninguna conversación pudo lograr. Porque el vacío enseña lo que 1000 palabras nunca pudieron explicar. Hay una verdad que incomoda, pero transforma. Lo que está siempre disponible deja de ser valorado. No porque no tenga valor, sino porque la mente humana se acostumbra a lo constante. Y cuando algo se vuelve predecible, accesible en cualquier momento, sin límites, pierde peso emocional. No es justo, pero es real. Durante mucho tiempo creí que estar presente siempre era sinónimo de compromiso, que responder rápido, estar disponible, dar atención constante, era una forma de demostrar valor. Pensaba que mientras más daba, más sería apreciado. Y lo que ocurrió fue lo contrario. Se volvió normal. Mi presencia dejó de ser especial. Mi atención dejó de ser percibida como algo valioso. No porque no lo fuera, sino porque era constante, automática, garantizada. Y cuando algo se siente garantizado, deja de apreciarse. Ahí entendí algo que cambió mi perspectiva por completo. El valor no solo está en lo que eres, está en cómo administras tu presencia. Porque no se trata de volverte distante por estrategia, se trata de dejar de regalar lo que debe ser valorado. El silencio, en este contexto, no es ausencia vacía, es administración consciente de tu energía. Cuando reduces tu disponibilidad, no estás castigando a nadie, estás redefiniendo el acceso a ti. Estás diciendo sin palabras, mi tiempo no es ilimitado, mi atención no es automática, mi energía no está en alquiler. Y eso cambia la percepción. Recuerdo una etapa donde decidí hacer algo simple pero poderoso. Dejar de responder inmediatamente. No por juego, no por manipulación, sino porque entendí que no todo requiere inmediatez. Empecé a priorizar mis tiempos, mis espacios, mis procesos. Y algo interesante pasó. Lo que antes era ignorado,
empezó a notarse. Lo que antes se daba por hecho, empezó a cuestionarse. No porque yo hiciera más, sino porque estaba menos disponible. Y ahí comprendí que el silencio también comunica valor. Comunica que tienes una vida, que tienes prioridades, que no estás esperando constantemente para responder o reaccionar. Cuando estás siempre accesible, transmites que no hay nada más importante compitiendo por tu atención. Pero cuando tu disponibilidad es limitada, cuando tu tiempo está distribuido con intención, proyectas algo distinto. Proyectas enfoque, proyectas respeto propio, proyectas valor. La estrategia no es desaparecer por completo, ni jugar con la percepción, es ser consciente de dónde pones tu energía. Es dejar de responder desde la urgencia emocional y empezar a responder desde la intención. No tienes que estar siempre ahí, no tienes que responder en segundos, no tienes que justificar tu tiempo. Priorizarte no es egoísmo, es claridad. Y aquí está la clave. Cuando tú valoras tu tiempo, los demás empiezan a valorarlo también. Pero si tú lo regalas constantemente, sin límites, sin criterio, enseñas a los demás a hacer lo mismo. El silencio, cuando nace desde el respeto propio, eleva tu presencia incluso cuando no estás, porque deja de ser constante y se convierte en significativo. No es la cantidad de interacción lo que genera valor, es la calidad y la escasez de acceso. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar ser visto todo el tiempo y empiezas a ser respetado cuando apareces. Porque cuando tu silencio tiene intención, tu valor deja de ser ignorado y empieza a ser reconocido. Hay algo que la mayoría de las personas confunde, y esa confusión les cuesta relaciones, paz y claridad. ¿Creen que la fuerza está en levantar la voz, en imponerse, en ganar la discusión? Pero la verdadera fuerza, la que transforma dinámicas, está en mantener la calma cuando todo a tu alrededor intenta sacarte de ella. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede gritar, cualquiera puede responder desde la emoción desbordada. Eso no requiere dominio, requiere impulso. Pero sostener la estabilidad en medio del conflicto, eso sí requiere poder. Durante mucho tiempo yo pensaba que si no respondía con la misma intensidad estaba perdiendo, que si no defendía mi punto con fuerza, el otro tenía ventaja. Y lo que hacía era entrar en un juego donde la energía subía, las palabras se volvían más duras y el objetivo dejaba de ser entender para convertirse en ganar. Y cuando ganas una discusión desde el ego, pierdes la conexión. Recuerdo claramente una conversación donde todo estaba listo para escalar. El tono ya había cambiado, las emociones estaban elevadas y cada palabra tenía el potencial de empeorar todo. En otro momento de mi vida habría respondido igual, con la misma carga, con la misma intensidad, pero ese día hice algo diferente. Me detuve, no respondí de inmediato. No subí el tono, no intenté imponer mi punto, respiré, escuché y cuando hablé lo hice desde la calma y ocurrió algo que no esperaba. La dinámica cambió. La otra persona que estaba preparada para el conflicto se encontró con algo distinto. No había resistencia emocional, no había choque, no había combustible para seguir escalando. Y ahí entendí algo que me marcó. La calma desarma lo que el conflicto intenta sostener. Porque el conflicto necesita dos energías elevadas para crecer. Necesita choque, necesita fricción. Pero cuando una de las partes no entra en esa frecuencia, el sistema pierde fuerza. La calma no es debilidad, es control. Es saber que no necesitas gritar para ser escuchado. Es entender que no necesitas imponerte para tener razón. Es elegir no reaccionar incluso cuando podrías hacerlo. La estrategia es simple, pero requiere práctica. Hacer pausas antes de responder. Darte espacio entre lo que escuchas y lo que dices. No hablar desde el primer impulso, sino desde la claridad. Porque en ese pequeño espacio cambia todo. También implica cuidar el tono. No solo lo que dices,
sino cómo lo dices. Porque puedes tener razón en el contenido y perderlo todo en la forma. Mantener un tono neutro no significa frialdad, significa estabilidad, significa que no estás reaccionando, estás eligiendo. Y eso incomoda porque rompe expectativas. Porque la otra persona espera intensidad, espera reacción, espera confrontación, pero cuando se encuentra con calma, no sabe cómo sostener el mismo nivel de conflicto. Y ahí es donde la calma gana terreno. No porque destruye al otro, sino porque eleva la conversación. He aprendido que muchas discusiones no se resuelven con mejores argumentos, se resuelven con mejor energía. Y la energía más poderosa en medio del caos es la estabilidad. Porque quien mantiene la calma, mantiene el control. Y quien mantiene el control, define la dirección. Porque al final la calma no solo evita el conflicto, lo transforma. Hay una verdad que pocas personas quieren aceptar, pero cuando la entiendes, cambia por completo tu forma de relacionarte. Muchas discusiones no existen para resolver un problema, existen para evitar asumir responsabilidad. Y mientras tú sigas participando en ese juego, aunque creas que estás aclarando, en realidad estás sosteniendo una dinámica donde siempre habrá alguien a quien culpar. Porque cuando hay discusión constante, hay ruido. Y en ese ruido, la responsabilidad se diluye. Cada quien defiende su versión. Cada quien señala al otro. Cada quien construye una narrativa donde no tiene que mirarse demasiado profundo. Pero cuando el silencio entra, el escenario cambia. Porque sin discusión, sin respuesta, sin defensa, ya no hay a quien culpar. Y ahí aparece algo que incomoda mucho más que cualquier argumento, la verdad interna. Durante mucho tiempo, yo caí en la trampa de justificarme constantemente. Explicaba mis acciones, defendía mis decisiones, aclaraba mis intenciones una y otra vez. Pensaba que si lograba que el otro entendiera, todo se resolvería. Pero no era así. Porque mientras yo explicaba, el otro encontraba nuevas formas de cuestionar. Mientras yo me defendía, la conversación se alargaba. Y sin darme cuenta, estaba participando en una dinámica donde el enfoque no era la verdad, era tener razón. Hasta que un día entendí algo que me confrontó profundamente. Mientras más te justificas, más validas que necesitas hacerlo. Y decidí parar. Dejé de explicar lo evidente. Dejé de entrar en discusiones que ya no llevaban a ningún lado. Dejé de defender cada punto como si mi valor dependiera de ello. Y lo que ocurrió fue revelador. Al no discutir, al no responder desde la defensa, al no justificarme constantemente, la otra persona se quedó sin estructura. Porque ya no podía proyectar responsabilidad hacia mí, ya no tenía con quién debatir, ya no había un intercambio que sostuviera su narrativa. Y ahí empezó a mirarse. Porque cuando tú estás presente en la discusión, puede ser el foco. Pero cuando te retiras de ese intercambio, cuando eliges el silencio consciente, el foco regresa a quien corresponde. Y eso no se puede evitar. La estrategia no es ignorar todo ni volverte indiferente a todo. Es elegir dónde vale la pena participar. Es entender que no toda conversación merece tu defensa, que no todo cuestionamiento necesita respuesta, que no toda acusación requiere aclaración. Porque cuando entras en todas, te pierdes. Evitar justificarte constantemente no es arrogancia, es seguridad. Es saber que no necesitas explicar cada decisión para que sea válida. Es confiar en tu coherencia sin tener que defenderla a cada momento. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tú no te defiendes, no porque no puedas, sino porque no lo necesitas, la narrativa del otro empieza a desmoronarse. Porque muchas narrativas se sostienen en tu reacción, se construyen en base a lo que dices, a cómo respondes, a cómo te defiendes. Pero cuando eso desaparece, la estructura se queda sin base. Y lo que queda es la verdad. Una verdad que no necesita discusión, porque se revela sola.
He aprendido que no siempre necesitas ganar una conversación. A veces necesitas salirte de ella, porque hay conversaciones que no buscan claridad, buscan desgaste. Y cuando tú eliges no participar, no estás perdiendo, estás recuperando tu centro. Porque cuando dejas de defenderte lo que no es verdad, se cae por su propio peso. Hay algo que no te enseñan, pero que define la calidad de tu vida. No todo lo que llega a ti merece quedarse en ti. No todo comentario necesita tu respuesta. No toda actitud merece tu atención. No toda situación requiere tu energía. Y cuando no entiendes eso, terminas agotado, drenado, reaccionando a todo, viviendo más en función del entorno que de tu propio centro. Porque la energía no es infinita. Tu atención no es ilimitada. Tu capacidad emocional tiene un límite. Y cada vez que la inviertes en algo que no construye, algo dentro de ti se debilita. Durante mucho tiempo yo sentía que tenía que responder a todo, que tenía que aclarar, participar, involucrarme. Pensaba que ignorar era desinterés, que retirarme era perder, que no responder era dejar algo inconcluso. Pero lo que no veía era el costo, el desgaste mental, la carga emocional, la pérdida de enfoque. Porque mientras más energía entregaba en situaciones que no lo merecían, menos energía tenía para lo que sí importaba. Hasta que un día entendí algo que cambió completamente mi manera de vivir. Proteger tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie más va a hacerlo por ti. El silencio en este contexto no es ausencia, es protección. Es una barrera consciente que decides colocar para no permitir que cualquier cosa entre a tu espacio interno. Y eso no significa que te vuelvas frío, ni distante, ni desconectado. Significa que te vuelves selectivo. Selectivo con lo que escuchas. Selectivo con lo que respondes. Selectivo con lo que permites que te afecte. Recuerdo una etapa donde todo parecía demandar mi atención. Mensajes, opiniones, críticas, conversaciones innecesarias. Y cada vez que respondía sentía que tenía que seguir, que sostener, que explicar, hasta que decidí hacer algo distinto. Empecé a elegir qué merecía mi respuesta y qué no. Elegir qué valía mi energía y qué no. Elegir en qué conversaciones entraba y de cuáles me retiraba. Y el cambio fue inmediato. Menos ruido, más claridad, menos desgaste, más enfoque. Porque cuando retiras tu energía de lo que no suma, recuperas poder. Poder sobre tu tiempo, sobre tu mente, sobre tus emociones. El problema no es que haya demasiadas cosas ocurriendo afuera. El problema es que dejamos que todo entre. Y cuando todo entra, todo pesa. Por eso el silencio se vuelve una herramienta poderosa. No porque evita la realidad, sino porque filtra lo que permites que te afecte. Es un acto consciente de decir, esto no merece mi atención, esto no merece mi reacción, esto no merece mi energía. Y cuando haces eso de forma constante, algo cambia profundamente dentro de ti. Te vuelves más ligero, más enfocado, más presente. Dejas de reaccionar a todo y empiezas a responder solo a lo importante. Porque no se trata de desconectarte del mundo, se trata de no perderte en él. Y aquí está la verdad más importante. Tu paz no se negocia, no se intercambia por una discusión, no se sacrifica por tener razón, no se entrega por responder a todo. Tu paz es tu base. Y cuando la proteges, todo lo demás se alinea. Porque al final lo más valioso que tienes no es tu opinión, es tu energía. Y decidir dónde ponerla lo cambia todo. Hay una diferencia que muy pocos entienden, pero que separa a quien reacciona de quien realmente tiene dominio de sí mismo. El impulso no es poder, es falta de control. Y lo más fácil del mundo es dejarse llevar por lo que sientes en el momento. Lo difícil, lo verdaderamente transformador,
es no obedecerle a ese impulso. Porque el impulso quiere velocidad, quiere respuesta inmediata, quiere descarga emocional, pero la conciencia pide pausa. Y en esa pausa se revela todo. Durante años yo confundí intensidad con fuerza. Creía que responder rápido, hablar fuerte, defenderme con energía era una señal de carácter. Pero con el tiempo entendí algo que me confrontó profundamente. No es fuerte quien más reacciona, es fuerte quien más se controla. Porque reaccionar no requiere dominio, requiere ausencia de freno. Pero detenerte cuando todo en ti quiere responder, eso sí es poder. Recuerdo momentos donde una palabra, una provocación o una situación incómoda era suficiente para sacarme del centro. Y en ese estado cualquier conversación se convertía en una batalla emocional. No importaba el tema, importaba la reacción. Y cuando reaccionas desde el impulso, dejas de ver con claridad. Empiezas a responder desde la emoción, no desde la conciencia. Y en ese estado, no estás liderando la situación, estás siendo arrastrado por ella. Hasta que un día entendí algo que cambió mi manera de actuar. No todo lo que sientes necesita ser expresado inmediatamente. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces con ello es donde vive el dominio emocional. Porque en ese espacio puedes elegir, puedes observar, puedes decidir si vale la pena responder o si es mejor guardar silencio. Y elegir no reaccionar no es debilidad, es fortaleza interna. He visto cómo una sola pausa puede cambiar completamente el resultado de una conversación. He visto cómo el simple hecho de no responder al instante desactiva conflictos que de otra manera habrían escalado innecesariamente, porque la reacción alimenta la reacción, pero la calma rompe el ciclo. Entrenar la mente para no responder desde el impulso no es algo que ocurre de un día para otro. Es disciplina, es repetición, es conciencia constante de tus emociones. Significa darte permiso de sentir, pero no obligación de reaccionar. Significa reconocer la emoción sin convertirte en ella. Significa observar el impulso sin obedecerlo automáticamente. Y eso es poder, porque quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más, no necesita imponerse, no necesita elevar el tono, no necesita demostrar nada. Su estabilidad ya habla por él. He aprendido que las personas no recuerdan quién gritó más fuerte, recuerdan quién se mantuvo en control cuando todo se desordenaba. Y esa memoria emocional pesa más que cualquier argumento. El silencio en este contexto no es ausencia de respuesta, es presencia de control. Es elegir conscientemente no ser esclavo de lo inmediato. Es entender que tu valor no está en lo rápido que reaccionas, sino en lo consciente que respondes. Porque cuando tú no reaccionas desde el impulso, empiezas a actuar desde la claridad. Y la claridad no discute, dirige. No entra en caos, lo ordena. No se pierde la emoción, la regula. Y en ese estado, la situación deja de controlarte a ti y empiezas tú a controlarla a ella. Porque al final, quien se domina a sí mismo no necesita ganar nada afuera. Ya lo ganó todo adentro. Hay una verdad que duele un poco cuando la escuchas por primera vez, pero libera cuando la entiendes de verdad. El poder real no necesita destruir para existir, necesita revelar lo que ya estaba oculto. Porque durante mucho tiempo se ha confundido el silencio con castigo, con frialdad, con estrategia emocional para generar reacción. Pero el silencio consciente no nace de la intención de herir a nadie, nace de la decisión de dejar de perderte a ti mismo en dinámicas que ya no construyen. El verdadero silencio no es ausencia de amor ni ausencia de interés. Es presencia contigo mismo. He aprendido que cuando una persona se aleja emocionalmente desde la conciencia, no está intentando provocar un efecto en el otro, está intentando recuperar su centro. Está intentando salir de un ciclo donde reaccionar se volvió más habitual que pensar, donde explicar se volvió más importante que avanzar.
Y en ese proceso ocurre algo inevitable. La ausencia emocional genera claridad en ambos lados. Porque cuando ya no estás disponible emocionalmente de la misma forma, cuando ya no reaccionas igual, cuando ya no sostienes el mismo nivel de acceso, el otro lado empieza a ver con más nitidez lo que antes daba por hecho. No porque lo manipules, sino porque el espacio revela lo que la presencia constante ocultaba. Recuerdo etapas donde creía que alejarme significaba perder, que dejar de insistir era rendirme, que no responder emocionalmente era cerrar puertas. Pero con el tiempo entendí algo mucho más profundo. A veces el silencio no cierra puertas, solo muestra cuáles nunca estuvieron realmente abiertas desde la conciencia. Y eso no es pérdida, es claridad. La estrategia aquí no es jugar con la ausencia para generar reacción, ni usar el silencio como herramienta de control emocional. La estrategia es más honesta y más profunda. Enfocar tu energía en tu propio crecimiento sin depender de la reacción del otro. Porque cuando tu vida sigue creciendo, cuando tu mente sigue expandiéndose, cuando tu disciplina se fortalece, cuando tu propósito se vuelve más claro, ya no estás esperando validación externa para avanzar. Y en ese punto el silencio deja de ser un mensaje hacia afuera y se convierte en una construcción hacia adentro. He visto cómo las personas cambian cuando dejan de vivir pendientes de la respuesta del otro. Empiezan a entrenar su cuerpo, a ordenar su mente, a recuperar su paz, a reconstruirse desde dentro. Y lo más interesante es que en ese proceso muchas dinámicas externas se transforman sin esfuerzo. No porque se busque ese cambio, sino porque deja de ser el centro. Tu silencio no está diseñado para hacer sufrir a nadie. Está diseñado para devolverte a ti mismo. Y eso puede generar dos cosas: evolución o distancia definitiva. Pero ambas son necesarias. Porque lo que no crece contigo se queda atrás de ti. Y eso no es tragedia. Es madurez emocional. El error es creer que todo vínculo debe mantenerse igual sin importar cómo tú evolucionas internamente. Pero la realidad es que cuando tú cambias, todo a tu alrededor se reconfigura. Y eso no lo controlas. Lo único que controlas es si sigues creciendo o si sigues reaccionando. Por eso el silencio, cuando es consciente, no es castigo, es evolución. Es dejar de alimentar dinámicas que ya no reflejan quién eres. Es dejar de buscar respuestas donde ya encontraste aprendizaje. Es dejar de reaccionar para empezar a construir. Porque al final, lo único que realmente transforma tu vida no es lo que haces para cambiar a los demás, es lo que decides hacer para no perderte a ti mismo en el proceso.